Sí, Dios le bendiga grandemente. Buenos días. Gracias por esa oración tan poderosa que la hermana acaba de hacer. Creo que sobra ahora. Pero de todas maneras, Señor, te doy gracias por esta oración de la hermana Clara, Señor, para presentar de que yo pueda llevar esta palabra, Señor, porque esta palabra, Señor, no se puede tratar de cualquier manera, tan livianamente. No, Señor, esto es palabra de lo alto, esto es palabra tuya, Señor, y no podemos tomar esta palabra a la ligera. Tu palabra dice que tú estás con aquel que tiembla tu palabra, que con solo leerla tiene temor, la mira con reverencia, la mira como aquella persona que no la puede tomar con liviandad, que va a costar, va a te dar cuenta de haber cogido la palabra de Dios en una forma indebida. Esto es una cosa muy seria, Señor, aleluya, aleluya, porque esto es todo el consejo tuyo que nos guía a la vida eterna, Señora. Aquí tenemos todo tu programa, aquí tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Aquí hay toda clase aquí encontramos de todo, medicina, encontramos de todo, Señor, acá en tu palabra, pero ante todo encontramos el camino al Padre, que es Jesucristo. Nadie va al Padre sino por Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hablar del encargo, de la misión, del mandato que Dios le dio a sus discípulos, comúnmente llamado como la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es el mandato que Jesús dio a sus discípulos de difundir el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Y esto antes de ascender al cielo, esto se encuentra principalmente en Mateo 18, en Mateo 28, 18 al 20. También lo podemos ver en Marcos 15, en Marcos 16, 15, en Lucas 24, 44, 48 y en Hechos 1, 8. Allí podemos ver diferentes facetas de esta misma misión. Lo podemos ver. Pero vamos a mirar acá algo. En Marcos se sabe, en Marcos vemos, voy a mirar algo acá en Marcos antes de comenzar el énfasis que hace Marcos. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15. Dice, esta es la gran comisión de Marcos, aquí dice Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy claro, Marcos, es muy claro. Pero Marcos le añade a la gran comisión el punto que muchos evaden, que muchos retiran, que muchos no quieren, porque no, porque lo hacen es con estrategias humanas. Y esto es lo que se necesita hoy en día. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto no ha cambiado, esto es hoy y siempre. Si no lo hemos efectuado nosotros, arrodillémonos y pidamos de lo alto esta unción. Pero esto tiene que ser así. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, es en su nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Pablo tomó una serpiente y no le pasó nada. Y esperaban que se muriera, que cayera muerto. Y si bebieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto sigue vigente. Entonces, cada uno de estos evangelistas tiene una faceta del evangelio, tiene una faceta. Pero vamos, antes de volver a hacer énfasis allí, vamos a lo que dice, vamos a tratar aquí lo que dice Mateo. Vámonos a Mateo, el popular capítulo 28 de Mateo, Mateo 28. Mateo 28, eh, vamos a mirar acá, eh, dice,
Vamos a leer desde el 18 como siempre. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo, y claramente se entiende que no era que iba a estar con los que él le estaba hablando en ese momento, porque él en Juan habla que él oró por los que han de creer en él, por la palabra de ellos, hasta el fin del mundo. Eso de generación en generación la palabra va corriendo. Él iba a estar con los que estén predicando la palabra en el fin del mundo, que somos nosotros, prácticamente que somos ya nosotros o los que vienen, pero nos tocó a nosotros, que esto está muy tremendo. Entonces, mire, lo encuentra así. Y así, el énfasis en Mateo eh, es y hacer discípulos a todas las naciones. Es el énfasis en Mateo. Y hacer discípulos. No solo convertir personas, sino guiarlas a una relación profunda con Jesús, enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos. Vamos a San Juan. San Juan 14. San Juan 14, 21 al 24, dice así. San Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Mire bien, miremos bien acá. Dice que será amado por mi Padre. Está hablando del Padre. El Padre es una persona muy distinta al Hijo. Téngase presente. Es muy distinta, no es el mismo Hijo. El Padre es el Padre y ahora veremos cómo Dios, la esencia de Dios se manifiesta en esta persona. Bueno, aquí dice, y será amado por mi Padre, y yo le amaré, el Padre le amará, y yo también le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 21. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Miren mi palabra. Y luego dice, y mi Padre, mi Padre que es otra persona diferente a mí, mi Padre, pero con la misma esencia, el mismo poder, el mismo amor, todo. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, la palabra no es mía, sino de mi Padre que me envió. Mire, hágase la distinción perfecta ahí. Entonces, es enseñándole a que guarden la palabra. No solamente es llevar el mensaje y ya, el alma se convirtió y defiéndase como pueda y lea la palabra, vaya, le damos unos consejitos, coja la palabra y agréguese a alguna iglesia por ahí, vea a ver dónde se puede ubicar. No, 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 no. Se trata de disipularlo, llevarlo a entender la palabra, a que la guarden, a que la vivan, como Pablo dijo en Hechos, que lo pueden anotar, 20-27, dijo Pablo, dijo, no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. Pero Mateo no se detiene solamente ahí. Mateo va más allá. Dice Mateo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión no solamente se da la palabra, se le dice a la gente que debe guardar la palabra y se lleva la gente a la oración para que tengan ese devocional diario si quieren crecer y la lectura de la palabra, un exec, y que busquen la unción del Espíritu.
Y si es posible verdaderamente como Pablo oraba por su discípulo Timoteo y cómo este hombre fue lleno del Espíritu también. Dice, y entonces, y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Cristo tienen la responsabilidad de enseñar el bautismo como un mandamiento que debe ser obedecido. No solamente debe ser obedecido. Y en el bautismo del creyente, o sea, los cristianos, Jesús mismo dio la fórmula, y la fórmula que Cristo dijo, el bautismo dice, les dio fue en singular. Él no les dio un bautismo en plural, sino en singular, pero en 3 nombres. Dijo, no en los nombres, no dijo en los nombres, sino en el nombre del Padre. Mire, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, porque como Jesús mismo dijo, y lo podemos ver en Marcos 12:28, podemos ir a Marcos 12:28 allí. Marcos 12:28, miren lo que dijo Jesús allí. Pero que estén ahí con calma, no sea que es bueno que estemos ubicando porque esto es muy interesante, hermano. A mí me pareció muy pertinente y el Espíritu Santo yo sé que me guió para esto, porque yo he notado una cuestión. Dice, Marcos 12:28, y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire, hermano, entonces Jesús dio el bautismo en singular, porque Jesús mismo explica que el Señor, tomado de Deuteronomio, uno es. Pero esto es tremendo lo que Jesús dice acá. Y vamos a mirar allá, que esto lo toma pues de allí. Oye Israel. Bueno, para confirmar, esto en Marcos lo toma. Entonces aquí vemos de que cuando Dios le dio este mandamiento al pueblo judío, vemos de que las naciones todas eran politeístas por lo general. Y Dios quería que estos judíos, esta gente, le enseñara a las demás naciones que hay un solo Dios. Como lo podemos ver en Romanos, vamos a Romanos 1:18 en adelante. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Ay, ay. Bueno, hermanito, búsquenlo, Romanos 1:18. Por aquí lo tengo. Romanos 1:18, leamos, empecemos a leer ahí. Miren, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto lo leímos varias veces, pero es que es tomado para muchas predicaciones. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que la gente necesita de Dios conocer desde el principio le es manifiesto. Le es manifiesto. Pues les es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se ha dado a conocer en lo que ha hecho de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por medio de todo lo hecho podemos saber que hay un Dios, de modo que no tienen excusas. Pero ¿qué hizo el hombre con la revelación? El 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nada de eso. No, no, el ser humano no fue agradecido, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 24,
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Dios desde el principio mostró que Él es uno, pero los seres humanos empezaron a adorar imágenes de toda índole, como vamos a ver a continuación, que aún el pueblo de Dios cayó también, el pueblo escogido por Dios en el principio cayó en la idolatría, cayó en esto, y aún el pueblo también, el pueblo judío también cayó en esta situación. Vamos a Éxodo 32, Éxodo 32. Éxodo 32. Bueno, espero que estén ahí. A ver, Gildardo, léeme Éxodo 32 y ya además que lo tenés, 1 y 2. A ver, profe, léeme eso, hazme el favor, Gildardito, ¿sí? ¿Sí me escuchaste? Sí, sí, mi hermanito, dice así la palabra en Éxodo 32, ¿qué? 1, Uno y 2. dos. Sí, Sí. nos dice así, viendo el pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Amén. Amén. Mire, Dios se quería revelar a través del pueblo de Israel a todas las naciones como un Dios, como único Dios. Y vemos que el mundo fue cayendo en idolatría, como Romanos lo dice. Y aquí vemos al pueblo escogido por Dios diciendo, haznos dioses, haznos dioses. Es decir, politeísmo total, politeísmo, haznos dioses. Y Dios les había revelado que el objetivo de ellos es mostrar que había un solo Dios, que había un solo Dios. Y ellos dijeron, hazlos dioses. Y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Después proclamaron ellos. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, y es que la idolatría, y es que la idolatría tiene sus consecuencias. Vamos a mirar a Oseas, vamos a mirar Oseas 4:12. Oseas 4:12, hermana Miriam, tu esposita ahí, hermana Miriam, Oseas 4:12. Sí. Sí, mi hermano, un momentico. No, permítame un momentito, mi hermano, por favor. Pero estaba adelantico donde estaba muy adelante. Oseas, hermano, 4:12, hermana. 4:12. Dice así la palabra del Señor. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Mire, la Amén. idolatría tiene sus consecuencias. Mire lo que dice Oseas tan tremendo. Mi pueblo le pregunta a su ídolo de madera, le pregunta a su leño y el leño le responde. El leño le responde, hermano. El leño le responde y le da respuestas a las personas. La idolatría tiene, detrás de idolatría hay un poco de cosas raras. Y por eso es que el pueblo de Egipto era así. Vamos a mirar acá y nos daremos cuenta perfectamente de esto en Éxodo 7:8-12. Éxodo 7:8-12.
que el pueblo de Israel aprendió esto en Egipto y sabe que el leño puede responder. Y la idolatría sirve. Mire, por eso hoy la gente se pega de tanta cosa. Entonces Dios quería era que le clamaran solamente a Él, no a ídolos, no a otros dioses. Hay un solo Dios al cual le podemos clamar, no a varias cosas. Mire lo que dice aquí y lo voy a leer yo. Éxodo 7, 8, 12. Me van a seguir. Es el segundo libro de la Biblia. Bueno, Hechos 7, 8, 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiese diciendo, mostra milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, con leños, con varas, igual, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, estos brujos, las cuales se volvieron culebra, más la vara de Aarón devoró las otras de ellos. Entonces la idolatría tiene su secretico. Es tremendo. Y aquí vemos Colombia como está hundiendo y es un gobierno totalmente también entregado a la hechicería y la brujería. Eso en la Casa de Nariño se ve tremendamente y en los países, no hay país que no tenga detrás de un gobernante un brujo, un hechizo, tanta cosa que se ve. ¿Por qué? Porque ahí está. Y por eso la gente mucha se aferra a esto. A mí me hizo el milagrito tal cosa. Bueno, es tremendo, dice. Pero, aunque Dios sea uno, aunque Dios sea uno, Jesús nos reveló la coexistencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad de la divinidad, algo que ya se vislumbraba desde el Antiguo Testamento. O sea, divinidad, naturaleza, esencia, la esencia, lo que es. Eso es una cosa bárbara, hermano. Entonces, mire, la doctrina de la Trinidad expresa, por eso, para que veamos de que el bautismo que Jesús mandó, mire, hermano, la doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser y actividades del único Dios hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno en voluntad, propósito, amor y justicia y mucho más. Y aunque la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, se ve claramente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en completa unidad. Vamos a Juan 5, 17, 18. Hermanitos, si Gloria está por ahí, lo puede leer. Me dice si está o no, para yo saber a quién pongo. Yo creo que no la he visto. ¿Me repites, por favor, cuál? Juan 5, Juan 5, 17. Juan 5, 17, 18. Bueno, dice, y había allí un hombre que hacía Juan 5, 38. 17, 18. 5, San Juan 5, 17, 18. Muy bien. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué versículos tan claros, ¿no? Cómo Amén. trabaja la unidad de la Trinidad, trabajan uniditos. El Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Padre, pero hay una unión, hay una unión total desde la eternidad entre ellos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ellos trabajan en conjunto, el Espíritu Santo, el Hijo trabajan en completa unidad. Ellos
son diferentes, no son la misma persona, no es que el padre unas veces hace las veces de hijo. Eso está polulando hoy, mucha gente está cayendo en eso, y he conversado hasta con pastores y con gente, hermano, me tienen un poco asustado personas en el Señor que no han distinguido eso, hermano, y personas tremendo. Y entonces eso es peligroso. ¿Por qué? Yo me mantenía un taxista con mi esposa y venía conversando con él y le compartía el evangelio. Y él me decía, ¿sabe usted cuál es la religión que más está avanzando en el mundo actualmente? Y yo le estaba compartiendo la palabra y entonces llega y me dice él, a ver, dígame usted, ¿cuál? Le pregunté yo a él, pues ¿cuál? La Iglesia Unida de Colombia y el mundo entero, en Rusia, esa está creciendo, esa es la verdad porque es es la que está creciendo. Pues si vamos a eso, entonces la católica es la verdad porque tiene más gente, los musulmanes es la verdad porque tiene más gente, pero Jesús dijo, no temas manada pequeña, vosotros os dado el reino de los cielos. Entonces, oiga, pues, esto es eso, están cogiendo gente, hay gente que todavía no la ha calado, no la ha cogido, y otro hermano me decía, no, dejémoslos allá, allá también están aprendiendo. Yo me acuerdo la predicación de la hermana Diana, la hija de Hugo, que dijo, no, déjelos allá, qué bueno que estén allá, al menos son salvos. A mí, hermano, es una herejía, pero bueno, vamos a ver, pero por eso Jesús enseñó claramente esta cuestión acá, hermano. Entonces, mire la unidad, mire cómo trabajan ellos, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan. Y vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo 18 aquí, una cuestión acá muy importante. Por eso Jesús dijo, en el nombre del Padre. Todos ellos dicen no. Y entonces ya todo el mundo que es que no, ese bautismo no sirve. Bueno, esa fue la fórmula de Jesús. Mateo 18. Vamos a leer Mateo 18. Mire lo que dice Mateo 18. He aquí mi siervo. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. El Padre está hablando aquí. He aquí mi siervo. Esta escritura es tomada de Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien he escogido. ¿Y cuál es el siervo? Aquí está hablando el Padre, que su siervo es Jesús. Y Jesús aquí está hablando. Aquí Lucas está aplicando esto. He aquí mi siervo, o sea, su hijo. Mi escogido, su hijo. Mi amado, su hijo, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu en él. El Padre dice, aquí está mi escogido, voy a poner mi espíritu en él. Lo voy a sostener porque lo que le viene es pesado a mi hijo. Si no lo sostengo es tremendo. Allí dice en Lucas que yo lo sostendré. Pondré mi espíritu en él y a los gentiles anunciará juicio. Y en Isaías 42:1, si quiere, lo voy a mirar acá. Mire lo que dice. 42:1 dice, Isaías 42:1, donde toma precisamente Mateo esto. Empieza, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Yo le sostendré. Y el que sostiene a los justos es Jehová. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Entonces, mire, hermano, qué belleza es la palabra. Qué tremendo, cómo trabaja Dios en esa unidad tremenda. Entonces, la gente lo que hacen, algunos que tuercen la escritura brutalmente, dicen, no, eso fue que en este momento tomó forma de Espíritu Santo, allí tomó, hermano, ¿qué hacen para torcer eso tan tremendo? Es tremendo, hermano. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar acá algo que tanto Isaías como Mateo comienzan diciendo, he aquí mi siervo. Ambos comienzan, he aquí mi siervo. Dice, no cabe duda que el Padre, pues como dijimos, es el que dice el Padre se refiere a su Hijo como su siervo. Y precisamente el Hijo
se hizo, y que es igual al Padre, siendo igual al Padre, no la misma persona que el Padre, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Vamos, lo que siempre hemos leído. Es bueno volver allá. Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, él dice, aquí mi siervo. ¿Cuál siervo? Aquí vamos a ver cuál es ese siervo. Filipenses 2, 6 al 8. Lo hemos leído, el pastor nos ha dado... No, el pastor le canta esto. Es tremenda. 6 al 8 dice, he aquí mi siervo. Y mire lo que dice, este es el siervo por excelencia. Este es el dulos por excelencia. Este fue el que se rebajó lo máximo por excelencia. 6, 8. Leamos desde el 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2 del 5 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hemos leído mucho, no, digo, no, yo no bajo, no, es que yo soy igual a usted, yo que voy a ir allá que me humillen, yo ya sé cómo va a ser el final, esto y lo más, no. La única solución de la humanidad soy yo, y por eso el Cordero preparado desde la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a fallar, que tal cosa, pero el Hijo dijo, yo iré y lo salvaré, yo iré, yo sé cómo va a ser de cruel el asunto, pero yo voy, por eso dice el Padre, yo le sostendré. Dice, y el 7 dice, si no, Gildardo leo esto muy bien, es una maravilla, bueno, si no, que se despojó, aquí es un contraste, él no se aferró, en vez de aferrarse se despojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Tomó forma, hecho semejante a los hombres, un siervo como nosotros, un siervo, pero esto es lo máximo. Y estando en la condición de hombre, aún se rebajó mucho más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hermano, qué tremendo esto. Mire, él, no solamente esto, sino que él se humilló. Por eso, debido a su humillación, debido a su obediencia, debido a que tomó esta condición, debido a eso, por eso, aquí empata el 8, el 9 dice, por lo cual también Dios le saltó a lo sumo, debido a su humillación, debido a que tomó forma de siervo, debido a que él siendo rico se hizo pobre, debido a que él por amor a nosotros tomó esto, qué maravilla. Mire, aquí está la Trinidad, mire, y vamos a mirarla y verá que aquí dice, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, hizo obediente hasta la muerte, lo máximo. Y la muerte de cruz, cuando dice muerte de cruz, los romanos eran expertos en la tortura. Y la tortura que le dieron a Jesús podía haberse muerto si no hubiera sido, el Padre no lo hubiera sostenido en la mera paliza que le dieron. Eso fue una cosa tremenda, lo escupían, lo escarnecían, hicieron hasta para vender. Dice Isaías 42 del 13 en adelante que lo dejaron como un monstruo, se asombraron. Realmente por eso decían de que no hay belleza ni parecer en él, que iban a decir, los mismos griegos decían, ese es el Mesías en una cruz. No, ¿cómo así? Dios no va a hacer eso con un hijo de él. Aquí dice, por lo cual también, debido a su humillación, Dios le saltó a lo sumo, dice el 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, Dios, ¿quién Dios? A ver, ¿cuál Dios se saltó a Cristo a lo sumo? ¿Cuál Dios? ¿El Padre? Aquí no está hablando que Cristo se saltó a sí mismo. Dios le saltó a lo sumo, entendamos bien, Dios el Padre, que es diferente al Hijo, le saltó a lo sumo. Tengámoslo bien claro. Le saltó a lo sumo, porque hay gente que todavía está muy confundida. Bueno, el Padre, por lo cual Dios también le saltó a lo sumo y le dio un nombre, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, hermano, miren. Y aquí tenemos otra cosa, y aquí está, ¿para qué? Como resultado de su humillación,
Dice, en el nombre de Jesús, es decir, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermano. Es decir, la creación entera, que incluye los seres celestiales, angélicos, a los habitantes de la tierra y a los que están debajo de la tierra. ¿Qué dice ahí? Dice, doblen su rodilla. Doblen su rodilla. Todas estas personas doblen su rodilla. Los que estén en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, los que están allá condenados, que no tienen oportunidad ya de nada, van a tener que doblar las rodillas y hablar y reconocerlo. Y los salvos, porque ya, gloria al Señor, que podemos decir, y ya sin ninguna, y los condenados sin ninguna esperanza, los ateos ya no podrán ser más ateos, van a tener que confesar quién es Jesús, ya no serán más necios, dice, y todos confesarán, mire, no solamente se arrodillarán, sino que también dice, el 11 dice, y toda lengua confiese, mire, y toda lengua confiese, de los que estén en toda parte, confiese, en todo lugar, hermano querido del alma, confiese que ese Jesús que vino, que fue humillado, que dice que fue despreciado, que no fue aceptado por la mayoría, ese Jesús que a lo suyo vino y los suyos lo despreciaron, San Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice que sin excepción confiesen, dice aquí, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, hermano. Ese es, si entiende, entonces el Padre quiere que todo el mundo reconozca que ese Mesías no es simplemente un profeta, no es simplemente un ungido, no simplemente no, ese Mesías es el Señor, ese Mesías es igual al Padre, ese Mesías no es el Padre, pero es igual al Padre. Confiesen y reconozcan que el Mesías deben de reconocerlo con el mismo honor que reconocen al Padre, porque el que no honra al Hijo no tiene al Padre, y viceversa. Eso es muy claro. Entonces, hermanos, esto es una cosa estupenda. Entonces, con toda certeza, y mire, hermano, me llama la atención que también vamos a mirar aquí este pasajito que me interesa mucho leerlo. Dice, como cumplimiento también, mire, esto es cumplimiento también del Salmo citado. Este Salmo se cita más de 10 veces en la Biblia, el Salmo 110:1. Vamos al Salmo 110:1 y me llama la atención leerlo. Voy a ver si lo leo aquí en la Salmo 110:1. Yo creo que aquí tengo la Biblia de las Américas. Estos que manejan la tecnología como con la hermana Clara y todas estas personas, qué maravilla, ¿no? Y esta aplicación que nos dio esta semana la hija de Hugo, ay, no, manejan la tecnología mil maravillas. Pero bueno, mire lo que en la Biblia de las Américas dice así, mire, dice el Señor a mi Señor. Mire, David ya sabía que él era el Señor. Dice el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor el Padre. Dice a mi Señor. David dice, dice el Señor, el Padre, le dice a mi Señor, el Mesías, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate aquí. Yo sé que eres el más atacado, el más aborrecido. Todo el mundo tantas cosas. El Salmo 2 habla de eso. Es tremendo. Entonces, y miren, hermano, y aquí vemos las veces en que esto es citado de una forma tan tremenda. Cristo por Jesús. Vamos a Mateo 22, 41, 45. Mateo 22, 41, 40. Edison, hágame el favor usted, mijito. ¿Me puede leer Mateo 22, como le dije, 41, 45, Edison? Usted que tiene el acentico ahí, hágale. Con todo gusto, hermano. Dios les bendiga. A ver, hermanito La querido del alma, palabra léalo.
Leo la palabra en el nombre del Señor, Mateo 22, versículo 41-45. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Amén. Qué maravilla, más claro no. Ya dice que en el espíritu, no fue en la carne que David vivía en el espíritu, David tuvo sus fallas, pero Dios vio que el arrepentimiento de David es sincero. Dios sabe quién se arrepiente sinceramente. Hoy muchas veces hay personas que se arrepienten sinceramente, pero los otros están todavía aplastando, pero Dios sabe quién está arrepentido y David era un hombre arrepentido de verdad, y en el espíritu dijo esto del Mesías. Y vio al Padre diciendo, dijo el Señor a mi Mesías, al Cristo, siéntate a mi derecha. Y repitió lo del Salmo. Vamos a Marcos 12, 35, 37. Tu esposa lo puede leer, Edison. Marcos 12, 35, 37. Dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Qué maravilla. Mire, aquí agrega el Espíritu Santo. David dijo por el Espíritu Santo. Mire, mire, dijo, lo reconoció como Señor. Jesús aquí dice que está enseñando del templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque decían, Jesús hijo de mí, pero Jesús es mucho más que hijo de David. Es hijo de David en cierta forma, descendiente de David. Dios le dio el trono de David cuando el ángel Gabriel le dijo a María, él le dará el trono de David su padre. De David su padre lo reconoce el ángel, David su padre. Pero Jesús es más que hijo de David. Y David, el mismo David lo reconoce como eterno. El mismo David reconoce al Mesías como el Hijo de Dios. ¡Oh, qué maravilla! Mire pues, por el Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad trabajando unida en la gran comisión, en todo esto. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos esta unidad compacta allí. Y Lucas aquí nos dice algo muy tremendo. Vamos a Lucas 20. Lucas 20, 41. Lucas 20, 41. Aquí la hermana Clara me da el favor. Lucas 20, 41. Amén, hermano. Lucas 20, 41. Permítame. Ya. Lucas 20, 41 dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Hasta el 44. Perfecto, hermano. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llamaba Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Qué maravilla. Aquí Jesús añade algo más y dice algo concreto. David le llama Señor en el libro de los Salmos, por el Espíritu Santo, y ahora agrega, en el libro de los Salmos concretamente David le llama Señor. Entonces, ¿cómo va a ser hijo de David si David los llama como su Señor? Tremendo esto. No, ahí tenemos a un Dios trabajando de esta forma. Y vamos a Hechos, síganme a Hechos 2, 32, 35.
Hechos 2:32, 35. A ver, hermanito Hugo, léame esto si está por ahí, Hugo. La palabra de Dios dice en Hechos 2:32, 35. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Léete el 36 que es importantísimo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús ante ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues, sepa la casa de Israel, sepamos nosotros todos que este Jesús es Señor y es el Mesías. Sepamos. Y dice el 32, dice, el 32, a este Jesús resucitó de los muertos y nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Como consecuencia de que Él ha sido glorificado, el Espíritu Santo solamente podía venir cuando Él subiera y le dijera, Padre, manda el Espíritu Santo. Y solamente cuando Él subió y fue glorificado fue que el Espíritu Santo vino. Y eso lo sabía Joel. Joel, el profeta, también había profetizado que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne en los postreros días, pero cuando Jesús fuera glorificado. Y cuando Jesús fue glorificado, en los tiempos de los apóstoles, empezaron los postreros tiempos. Por eso este capítulo 2 de Hechos, vamos a leer, de Hechos 2, ahí mismo en Hechos 2:16 dice esto, 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire, el Padre está diciendo que va a derramar su espíritu. ¿Y quién fue a decirle que derramara su espíritu? El Hijo fue, Señor, yo no los voy a dejar huérfanos. Padre, envía su Espíritu Santo. Y mire, ha derramado esto, eso fue el día de Pentecostés. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El Espíritu Santo cuando... Mire, hermano, solamente cuando Cristo fuera glorificado, el Espíritu Santo estaría disponible para todos los que creyeran. Hecho Señor y Cristo. Vamos a mirar aquí. La venida del Espíritu Santo era una evidencia de que Jesús había sido exaltado y glorificado. Y incluso vamos a leer a San Juan 7, 37, 39. Aleluya. Padre Santo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Ay, Señor, Señor. Yo sé que no. Oh, Señor, solamente sé una cosa. Sé que tú eres Dios. Yo sé. Y yo sé que muchos de mis hermanos, Señor. Qué maravilla. Dice así el 37. En el último gran día de la fiesta, San Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice, mire, el que cree en mí, él va a ser el beneficiario. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir futuro, habían de recibir, todavía no lo habían recibido, que habían de recibir los que creyesen en Él, solo los que creyesen en Él. No podía recibir otra persona porque el Espíritu no lo pueden recibir porque no le ven ni le conocen. El mundo no conoce, por eso hay tanta manifestación en la Iglesia Católica en muchas partes del Espíritu Santo, pero es el mismo diablo haciendo de la suya ahí en esas partes. Dice,
porque sus hechos, dice, que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sin Cristo ser glorificado no podía venir el Espíritu Santo, dice San Juan. Pero cuando fue glorificado, ay, hermano, el Espíritu Santo disponible para todos, hermanos, los que creen en él. Aleluya, aleluya. Y entonces, hermano, vamos aquí mirando aquí también que ya sabemos que eso lo dijo en San Juan, lo dijo San Juan 14, 15 al 17. Vamos a leer aquí San Juan. Adelantemos a San Juan 14. Entonces, por eso Jesús da la fórmula, que esa es ir a todas las naciones, bautizándolos, predicando, que guarden la palabra, pero apliquen esta fórmula, porque van a venir muchos diciendo, no, ese no es el nombre, no, están en la mentira, y hay gente que han jalado para la mentira, hermano. Yo creía pertinente esto. Bueno, entonces aquí dice en San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, está hablando de Jesús. Y yo, o sea, Jesús, yo rogaré al Padre, otra persona, no el mismo Padre. Para esa gracia que se va a poner con complicaciones. No, yo voy a subir al cielo y les mando el Espíritu Santo. Es decir, yo voy a subir al cielo y allá me pongo el otro disfraz y vengo como Espíritu Santo. No, tontería. No, yo rogaré al Padre y les dará otro espíritu y os dará otro consolador, otro. Ahí está el pronombre, para que esté con vosotros para siempre. Va a estar para siempre. Yo tú. Él vino a morar en ti, pero si le contristas y le apagas, qué lío. Qué lío, qué lío. Y yo sí que he tenido eso, yo tremendo. Y Héctor, ¿qué pasa contigo? No me dejas actuar, no me dejas hacer nada. Eres tú el que manda. Ay, Dios mío, no vine a ti, yo no vine aquí a estar ahí, quieto. Dios mío, ayúdanos, Padre. Esto está pasando mucho, Señor. Ay, Dios. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, no lo puede recibir. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿No le parece muy lindo esto? Y estará con vosotros. No contristemos al Espíritu, no lo apaguemos, rindámonos. Él nos guía a toda verdad, nos ilumina. Hermano, ay, Dios mío, ¿por qué la gente pudo morir en la hoguera? ¿Por qué? Sin las fuerzas del Espíritu no puede haber nada. Por eso Él dice, aquí mi siervo, yo sostendré mis siervos, aquí mi siervo. Ay, Dios mío, santísimo. Y entonces, mire, aquí dice, cuando Saulo de Tarso iba con muy malas intenciones para traer presos a los del camino, Jesús se le reveló de manera que él no esperaba. Hechos 9, 1 al 5. Saulo dijo, no, pues aquí ya voy a acabar con esta seta de los del camino, a ver los sacerdotes denme cartas y listo, yo arreglo esta gente. Mire lo que dice Hechos 9, 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Mire, le llama Señor. Esto tiene que ser el Dios del cielo. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le da el nombre y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nombre sobre todo nombre. Su nombre divino es el Señor, el Kyrios, el Eterno, pero su nombre personal Jesús. Mire, yo soy Jesús, un nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús tiemblan los demonios, tiembla lo que sea.
Y si tú no tiemblas ante este nombre y yo no tiemblo, estamos en nada. Nombre sobre todo nombre. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese Jesús a quien yo persigo, ¿cómo así? Ahí sí. No, no. Bueno, ahí se puso a disposición. Y temblando y temeroso, y Jesús le dice, dura cosa te das cosas contra el aguijón. Él temblando y tembloroso dijo, Señor, ahí mismo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, Señor, tú eres el Señor, ya no eres ese Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, mire, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Hermanos, vamos a terminar con... y esa revelación tenía un propósito que tiene que ver con la gran comisión. Gálatas 1, 15, 16. Gálatas 1, 15, 16 dice así. Aleluya. Entonces por aquí sí voy a pedirle a hermana María, esposa de Hugo, ¿usted me puede leer esto? ¿Está o no está? Sí. Hermana María López. Sí, vamos a estar leyendo Gálatas 1 del 5, 15. perdón, del 15 al 16 y dice así. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ya. Amén. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con la gran comisión? Cuando Pablo iba para acabar con esta secta, Pablo aquí dice en Gálatas que Dios lo escogió y le reveló a su hijo. El padre a quien le reveló, el hijo mismo se reveló y dijo, padre, aquí estoy yo, Saulo, soy el mismo padre, soy el padre, pero ahora estoy como, no, qué enredo, no. El padre le reveló a Pablo, al hijo, él dijo, ¿para qué lo reveló? Para que yo lo predicara, para que haga la gran comisión, para que no me quede callado, para que se te reveló Dios a ti, hermano. Los que me escuchan aquí, Emanuel Estadita, este joven muy para adelante, Elkin, etcétera, Diego Rendón, que este personaje es tremendo. Diego Rendón, Fanny Luna, no, esta mi hermanita querida, tengo que ir por Bello, Gloria Jurado, todos aquí, Gudiela, todos los que están acá, Mabel Luna, María, todos, Mariluz Correa, todos mis hermanos, ¿para qué se nos reveló Dios? Para quedarnos en la casa encerrados, para estar por ahí. No se enciende una luz y no se alumbra a los que están en casa y para que lo prediquemos a diestra y siniestra, para pedirle valor si nos toca morir, para que no nos quedemos callados con la unción. Por eso ahí tenemos las tres, ahí tenemos a Marcos diciendo que estas señales, y vamos a terminar acá. Esto tiene que ver con la gran comisión, donde las tres personas de la Trinidad que conforman la unidad de Dios, del Dios verdadero, trabajan unidos para la salvación de los hombres. Y terminamos con Lucas 24. Lucas 24, lo voy a esperar y... A ver, Mariluz, léeme tú Lucas 24, 44, 49. Mariluz, ¿estás ahí? Sí, señor. A ver, Un momento. dígame, también pueda, es tan amable. Sí, hermano, dame un momentico. Lucas 24, me dice el versículo. 44, 49. Dice así la palabra del Dios viviente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué belleza como trabaja la unidad de la divinidad, de la Trinidad en conjunto, ¿no? Qué belleza, qué belleza. Mire, mire. Vamos a leer, yo voy a leer desde el 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, oiga, necesario que el Cristo padeciese, necesario porque, o si no, todos íbamos para el infierno. El único que podía saldar nuestras deudas era Él. Nadie se halló. Cuando leemos en Apocalipsis, eres digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has hecho para nuestro Padre reyes y sacerdotes, y que resucitase de los muertos al tercer día. Y mire la comisión, y que se predicase en su nombre, la gran comisión, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepentimiento primero y perdón de pecados. El que no se arrepiente no tiene perdón. Y eso, el que se arrepiente y se aparta, Dios tiene misericordia. El perdón de pecados, ¿en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Eso lo escribe Juan en la primera carta. Nosotros lo palpamos, lo tocamos, fuimos testigos, sabemos que esto es así. Dice, he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén. No se vayan a mover sin el poder. No se muevan a hacer bobadas sin el poder de Dios. No se muevan a hacer el ridículo sin el poder de Dios. Hoy en día hay mucha gente que esas iglesias llenas de todo, pero cuando el Señor venga los va a poner en su lugar y usted lo que hicieron fue payasadas, nada más. En la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, con eso sí se va a hacer el trabajo. Mire, ahí está la Trinidad. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajando unidos. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo para la salvación. Y aquí yo enviaré, pero cada la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hermanos, queridos del alma, aquí está la gran comisión, aquí está lo que Jesús dice y sobre todo algo pertinente que yo quería, porque veo muchos hermanos tambaleando con la Trinidad, es de que, hermano, tenga la seguridad de esto, hermano, que no entendamos lo que sea. Hay una cosa clara, la Biblia muestra claramente a un Dios en tres personas trabajando unidos, diferentes. Una misma esencia, un mismo amor, un mismo poder. Dios les bendiga grandemente y les ayude.